Hola queridos amigos y amigas del canal, aquí Alexius Vidalius, esta vez trayéndoles un video bastante particular. Me voy a la compu. Kawasaki acaba de presentar en la Osaka Expo 2025 un Concept Vehicle o vehículo de concepto que es nada más ni nada menos que un robot cuadrúpedo impulsado por hidrógeno y asistido por inteligencia artificial. Bueno, la idea de este vehículo es permitir al usuario montarlo y desplazarse de forma similar a la de un jinete en un caballo. En cuanto a las especificaciones, bueno, según la poquísima información disponible en la internet y canales de dudosa procedencia también, circulan dos posibles alternativas para la motorización de este vehículo robot. Algunos mencionan un motor de hidrógeno de 150 centímetros cúbicos. Otras cuentas mencionan celdas de hidrógeno que funcionan exclusivamente a través de una reacción electroquímica. Sea cual fuere la motorización específica, bueno, todos coinciden en que cuenta con una potencia de 20 caballos de fuerza que alimentaría los motores eléctricos individuales de cada una de sus patas, aunque no está 100% claro y no hay por el momento información en el sitio oficial de Kawasaki tampoco. Bueno, en cuanto al peso, aparentemente pesaría alrededor de unos 165 kilogramos, más o menos unas 2,5 veces menos que un caballo adulto, así que bien ahí si logran conservar aproximadamente ese peso una vez que haya salido el vehículo en producción. En este momento, como están viendo en pantalla, solo hay renders de concepto, pero no pude hallar ningún video de uso real de este vehículo, así que habrá que esperar un poco más para ver si esto pasa de un concepto a un prototipo y de un prototipo a un producto final. La primera ventaja es que reacciona supuestamente en base a los movimientos y balance del usuario, algo así como con un monociclo eléctrico con patas. Bien ahí. También sería un posible y gran reemplazo de cuatriciclos si tiene una velocidad final aceptable, ¿no? Si te está gustando este video, te pido que te copes y le des un like debajo, que me ayudas a mí y al canal un montonazo. Sigamos con el video. También sería todoterreno, tiene aparentemente una pezuña flexible de goma que se adapta a todo tipo de superficie y permitiría subir y bajar pendientes de gran inclinación, al igual que lo hace una mula, una cabra o un burro. Al ser un robot, bueno, obviamente no necesita descansar salvo para reponer combustible, ¿no? Y si se mantiene tan compacto como se ve en su presentación, suena muy, pero muy prometedor y divertido. Además de, obviamente, funcional y práctico. Estoy viendo en todos los renders e incluso en el prototipo que presentaron ahí en Osaka que esta unidad en la mayoría de los casos parece tener estribos que están abiertos, ¿no? Tipo como si fuesen unos pedalines de moto. Qué sé yo, de ser así, a ver, para cualquiera que sabe montar a caballo, un pedalín no creo que sería algo muy seguro, ¿no? Sobre todo al galope, así que seguramente haya algún tipo de correa que o no se ve bien en los renders o que están pensando colocar a futuro en esos pseudo estribos. Me causa un poco de dudas el tema de la autonomía que se menciona, ¿no? Que supuestamente con una carga podría recorrer hasta unas 150 millas, que son aproximadamente unos 240 kilómetros y monedas, que para mí es un montón. Me parece un poco demasiado, ¿no? Para el poco espacio que estoy viendo en el cuerpo del robot, sobre todo para albergar baterías, pero quizá lo estén midiendo yendo al trote suave o quizá puedan estar trabajando en algún tipo nuevo de tecnología de celdas de hidrógeno con gran densidad energética, así que también eso estaría por verse. Otra cosa sería el tema del ruido. En los renders se puede oír el ruido de cascadas y la naturaleza mientras está caminando, ¿no? O galopando, y bueno, si la motorización es la de un motor a hidrógeno o a celdas de hidrógeno, la realidad es que la unidad en teoría sería mucho más silenciosa que otros intentos similares del pasado, como por ejemplo seguramente ya lo vieron en algún momento el robot famoso ese de carga de Boston Dynamics, el LS3, que si no lo vieron nunca les dejo unas imágenes acá. Bueno, ahora bien, si bien el motor o la propulsión en sí puede llegar a ser silenciosa, a ver, los motores y servos que impulsan el movimiento de las patas seguramente sean algo más ruidosos que lo que serían las articulaciones de un caballo real, ¿no? Así que habría que ver cuánto ruido hacen esos servos también. Otra cosa sería el tema del hidrógeno en sí.
la obtención y almacenamiento, que es bastante costoso y complejo de realizar. Si bien Kawasaki y otras marcas como Yamaha y Hyundai se encuentran activamente trabajando en la miniaturización de motores de hidrógeno, la realidad es que el hidrógeno debe ser enfriado a temperaturas muy bajas para mantenerse en estado líquido. Y la energía necesaria para mantener esas bajas temperaturas es lo que complica la distribución y almacenamiento en general. Así que habrá que ver a futuro si la decisión de Kawasaki de ir por hidrógeno es la acertada. En fin, espero que te haya gustado este pequeño pantallazo del robot Corleo de Kawasaki. Espero te haya gustado este video, te haya resultado informativo y nos vemos en el próximo video.